Bienvenidos una vez más a la clase de estudio bíblico. Hoy concluimos con el último capítulo, el capítulo 5 de Santiago. Santiago fue probablemente el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento. El domingo que viene volvemos a los Hechos para seguir la historia de la iglesia e ir viendo los libros en el orden cronológico en que fueron escritos. Entonces estamos reviviendo la caminata de las Sagradas Escrituras en el tiempo. Lamentablemente no lo podemos hacer en el espacio porque estamos aquí muy lejos de allí, pero podemos estudiar juntos y tratar de meternos en la época en que fueron escritos los libros e ir siguiendo. Entonces vamos el próximo domingo, Hechos capítulo 13, 14 y 15, 3 capítulos que dan el comienzo de la obra misionera y la fundación de las iglesias, a las cuales generalmente Pablo y Pedro y Juan posteriormente escriben. Entonces, antes de comenzar con la clase, quisiera comenzar con oración pidiéndole al Señor que su palabra nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras. Sabemos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y por eso, Señor, queremos abrir la palabra y pedirte que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para entenderla y también para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy comenzamos entonces con el capítulo 5, el último capítulo, que lo interrumpimos en el tema que comenzó un poquito antes el domingo pasado. Entonces, Santiago capítulo 5, el tema comenzó en el capítulo 4, verso 13, pero nosotros ya vimos los versículos del capítulo 4 y ahora sí, por favor, se pueden pasar a la próxima filmina. Capítulo 5. Ahora escuchen ustedes los ricos. Y este es el tema de la primera parte de este capítulo. Está dirigido a la gente de dinero y generalmente con el dinero el poder. Y juntamente con el dinero y el poder, el abuso del poder. Son palabras muy duras acerca de aquellos que se enriquecen a costa del trabajo y la labor de otros. Y por eso las palabras son muy duras que utiliza Santiago acerca de los ricos que viven de esa manera. Entonces, generalmente los ricos andan de fiesta en fiesta. Acá dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima. Este es el contexto de la riqueza mal usada. Pasamos a la próxima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por polilla. La apariencia generalmente de los ricos, bien vestidos, y acá Santiago les está diciendo de que cuidado porque esas riquezas son efímeras. Las riquezas no duran. La próxima. Se han oxidado su oro, el oro no se oxida, ¿verdad? Ni la plata. Una de las razones por las cuales los metales preciosos son valiosos es porque permanecen. Sin embargo, figuradamente está diciendo de que la riqueza, el oro, se oxida. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Cuerpos acá en griego traduce la palabra sarx. Es carne, sarx es carne. De ahí viene la palabra sarcasmo.
que es como desgarrar la carne. Por eso cae tan mal cuando somos sarcásticos, porque estamos desgarrando un poco. Entonces, se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Esta es una advertencia, ustedes sin duda tienen otra traducción de esta frase, pero la idea es que el rico o pobre, la riqueza y la vida se acaban. No hace mucho tiempo tuve el gusto de comer con un contador de Guadalajara, que su esposa hacía 10 años, era el día de su cumpleaños, y decía, hace 10 años el médico me dijo que mi esposa le había vuelto el cáncer. Dice, yo vine a Houston, la llevé al MD Anderson y le dije, ¿cuánto me va a costar que sanen a mi esposa? Y le dijeron, mira, ni con tu dinero ni sin tu dinero. No tiene nada que ver lo que tengas o no tengas. Y fue un shock para esta persona que estaba en la cumbre de su carrera profesional. Perdió su esposa y en su cumpleaños 10 años más tarde recibió a Cristo. Fue un tiempo maravilloso de compartirle la verdad de la vida eterna, pero de un polo de orgullo, Dios lo metió en eso para que aprendiera una lección que le sirvió mucho. Ese shock de pensar, de darse cuenta que el dinero no servía para la salud. Se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. ¿Seguimos? Las riquezas demuestran lo que amas, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿De qué hablas? ¿Del fútbol? Siempre. ¿De qué hablas? ¿Del dinero? Siempre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Y estas son las pautas de nuestros tesoros. ¿Seguimos? Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de ellos ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Cuidado con no pagar los salarios. Hay gente que se abusa, pero cuidado, porque Dios tiene muy en cuenta especialmente este aspecto de no pagar el salario a los que trabajan. Y acá Santiago conoce de que esta mala costumbre de abusarse de los extranjeros y de la gente no es nueva, ni del siglo XX ni del siglo XXI. Ya entonces Santiago lo denuncia. El clamor de ellos ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. ¿Seguimos? A veces las riquezas se consiguen a expensas de otros. Hay riquezas, muchas veces, que es por el abuso de otras personas, por no pagar las cuentas, y Dios tiene en cuenta eso. Cuidado con el amor al dinero. Pablo a Timoteo dice que es la raíz de todos los males. No el dinero, es el amor al dinero. Es el pensar siempre en el dinero. Es el materialismo. Es
el pensar de que el tener más nos va a hacer felices. Y Santiago nos está diciendo, cuidado, cuidado, porque las riquezas terrenales no son ni firmes ni satisfacen. Pero peor aún aquellas riquezas que son malavidas. Y este es el tema precisamente de Santiago. ¿Seguimos? No oprimirás a tu prójimo, dice Levíticos capítulo 19, 13, ni le robarás. Fíjense lo que dice el próximo párrafo. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor necesita comer esa noche, no mañana. Y vino a trabajar porque necesita el trabajo y necesita el dinero. A veces, reteniendo el pago, podemos abusarnos y conseguir una mejor negociación, poniendo a la otra persona en circunstancias difíciles y angustiosas. Y Dios nos dice, ten cuidado, no retengas, no oprimas al prójimo ni le robes, no retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No podemos dejar de pensar en que Dios tiene mucho cuidado de nuestro semejante, especialmente cuando nuestro semejante está en situaciones difíciles económicas. Seguimos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Todo eso les ha servido como aquel rico que se sorprende, ¿verdad? Porque cuando muere va al infierno, ¿sí? Y piensa todavía que va a mandar a Lázaro y que todavía piensa que Lázaro lo va a obedecer, que todavía está a su servicio. Seguimos. La próxima. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Y por eso viene el abuso, porque generalmente cuando la persona está en desigualdad de condiciones, no tiene papeles o necesita urgentemente su salario, comienza a negociar y la negociación la hace en base a su debilidad y a su necesidad, y el que tiene se abusa porque utiliza esa oportunidad para exprimir un poquito más a la persona y robarle el fruto de su trabajo. Cuidado cuando utilizamos cualquier detalle para negociar con una persona que se lo ganó, que nosotros estuvimos de acuerdo en pagarle y luego, por un detalle, utilizamos ese detalle para beneficiarnos nosotros. ¿Me entienden lo que digo? Del crecimiento de la semilla. Y me imagino que el agricultor está a 100 por hora queriendo que crezca y que haya flor y fruto para la cosecha, pero tiene que aprender de que es un proceso y que ni modo, no hay manera de acelerar el proceso de la naturaleza y debe aprender esta palabra paciencia. La próxima. Ahí tienen abajo a la derecha, no sé si lo alcanzan a ver, el término en griego. Macro, ustedes saben que la palabra micro significa pequeño y macro lo opuesto. La microeconomía es la economía de la casa. La macroeconomía es la economía del país. Los mismos principios, pero en una magnitud totalmente diferente. Macro. Macro, tumía. Tumía es la pasión, es la mecha. La paciencia tiene mecha larga. La impaciencia tiene mecha corta. Y la idea es de esperar
y de aguantar, pero principalmente de perseverar en la situación en que estamos. Y acá nos dice, hasta la venida del Señor. Seguimos. Fíjense lo que dice acá. Los ricos se abusan. Nosotros nos dice que no nos quejemos, ¿me entienden? Está hablando, primero habla al rico y luego habla a aquel que quizás es el objeto de su abuso. Y dice que ¿qué? Que seamos pacientes y la persona paciente no se ¿qué? Queja. ¿Cómo somos nosotros? ¿Quejosos? De lo único que hablamos es de lo que me pasa, lo que me falta, lo que no tengo, lo que me hicieron. Y siempre estamos, ¿qué? Todos tenemos problemas. El mundo está lleno de problemas. Y quiero decirte que muy probablemente estás mejor que muchos otros. Nomás date una vueltita por MD Anderson. Date una vueltita por el hospital de niños. Cuidado con andarse quejando, porque ya va a venir el tiempo cuando te vas a tener razón para quejarte. Guarda todas esas quejas y emociones y a lo mejor te acostumbras a vivir sin quejarte. A ser una persona que da ánimo. No roba el ánimo, que no desinfla a la gente, sino que les da ánimo a la gente, que es positiva, que es positivo, que hace que el sol brille un poquito más y que las flores huelan un poquito más de perfume y que los colores sean más brillantes en lugar de estar quejándonos continuamente. Fíjense lo que nos está diciendo Santiago. Está hablando a las personas abusadas, no está hablando a las personas que están bien, que todo le fue bien. Y nos dice que no nos quejemos. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Y cuando nos quejamos de otra persona, estamos juzgando a otra persona y algún día con la medida con que juzgamos, con que medimos, seremos juzgados, seremos medidos, nos dice el Señor en el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, cuidado con una actitud quejosa. Más bien, debiéramos escuchar las palabras del Señor. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y esto nos lleva a... ¿Por qué nos quejamos? Por las preocupaciones de la vida, las tensiones de la vida. Y nos está diciendo acá que dejemos un poquito de lado todas esas causas que nos hacen quejosos y que pensemos en cómo Dios provee a las aves y a las flores. Y en este pasaje nos habla de las aves, pero también en el mismo Sermón del Monte nos habla de las flores, que ni aun Salomón se vistió como las flores, y ellas no trabajan, ¿me entienden? La idea de vivir, de dejar un poco las cargas que nos hacen gente que se queja y que se queja, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y aprender a vivir por fe, porque precisamente eso es lo que es la fe, el descansar en la persona y en las promesas de nuestro Dios. Esto es un proceso que a veces nos lleva toda la vida y no lo aprendemos. De cambiar nuestra actitud hacia la vida y empezar a descansar más en Dios. Hacer todo lo que no está a nuestro alcance. Esto no es para cruzarnos de brazos y no trabajar. Esto es para trabajar con todas nuestras ganas y con toda nuestra fuerza, pero descansando en Dios, confiando en Dios.
Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Que nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Es decir, somos el objeto de su amor incomparable y por lo tanto no me dejará ni me desamparará. Son una de las expresiones más frecuentes de la Biblia. No te dejaré ni te desampararé. No temas, yo estoy contigo. Estas verdades son para que nos las prediquemos a nosotros mismos. Ustedes se acuerdan del Salmo 103, ¿verdad? El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que sacia de bien tu boca. De modo que te... ¿Cómo comienza el Salmo? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién le dice a quién que bendiga a Jehová? Yo le digo a mi alma. Yo le predico a mi alma. Yo tomo la palabra de Dios y le predico a mi alma. ¿Por qué? Porque a veces estoy desanimado. Entonces tomo la palabra y digo, voy a predicarme a mí mismo. Le voy a decir a mi ánimo, a mi alma, a mi estado emocional, que se levante y que bendiga a Dios por todas sus bendiciones que nos ha dado, aún en medio de las dificultades y los problemas. ¿Por qué? Porque en Jehová he confiado. Esa es la razón, no porque tengo suerte, no porque yo puedo, sino porque en Jehová he confiado. Sí, cada uno empieza a hablar de sus propias miserias. Esa no es la conversación que nos va a animar, a edificar. Tenemos que cambiar, tenemos que ser como el termostato, no como el termómetro. Ustedes saben la diferencia entre un termómetro, ¿no? Y un termostato. ¿El termómetro qué hace? Mide las quejas y sigue quejándose. Pero el termostato ¿qué hace? Mide también las quejas, pero cuando llega a un nivel, enciende la maquinaria y el contrapeso transforma el medio ambiente. Entonces, la gran mayoría de la gente son termómetros. Si llueven, hablan de la lluvia. ¿Me entienden? Y Dios nos ha llamado a ser diferentes, porque tenemos esperanza y tenemos que ser como termostatos que sí somos conscientes, porque el termostato sabe cuál es la temperatura, pero lo usa para cambiar y para traer al proceso todos los elementos que han de cambiar el medio ambiente. Es el espíritu de la persona que le está diciendo al alma de la persona. Es el coloquio interno de nuestro ser interior. Cuando nuestro ser interior, nuestro espíritu, le dice al alma que está condicionada por las circunstancias, que tiene que levantarse, que tiene que despertar, que tiene que cambiar. Y eso lo encontramos en varios de los salmos, o sea que no es solamente el Salmo 103, sino es cuando David está en angustia, empieza a animarse a sí mismo, porque a veces no tenemos quien nos venga a animar. Bueno, la palabra de Dios, si la sabemos usar internamente, puede levantarnos y darnos gozo. Se alienta a sí mismo tomando las promesas divinas, y esa es la razón. ¿Por qué? Porque en Jehová he confiado. Espiritual que ha sido revivido por la conversión, que le dice a nuestra persona o personalidad, que incluye estos elementos mencionados. Seguimos, porque si no, no vamos a
No se quejen los unos de los otros para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. No es nuestra labor juzgar. Y por eso la próxima nos lleva a Mateo capítulo 24. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Y sigue Mateo diciéndonos, la próxima por favor, acá tenemos la advertencia y luego vemos eso, la advertencia y la actitud de los últimos 8 versículos del 12 al 20. ¿Seguimos? La paciencia es el tema de todo esto y cómo tenerla. ¿Cuándo? Ahorita. Yo quiero paciencia y la quiero right now. Como que hay una contradicción, ¿verdad? A veces somos así, pedimos y pedimos mal, como nos decía anteriormente. Y acá otra vez tenemos un repaso del verso 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. ¿Seguimos? Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y esta es otra vez el énfasis en fortalecer el corazón para que tengamos una pasión de mecha larga. Seguimos. No se quejen los unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. El pobre que ha sido engañado por el rico, seguimos. La próxima. Debe ser paciente porque el juez está a la puerta. Tanto va a juzgar a uno como al otro. Seguimos. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Seguimos? En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia y ahora cambia la palabra paciencia por perseverancia. Y perseverancia es muy parecido a la paciencia, pero el término es diferente. Paciencia es una actitud amplia en las circunstancias. Perseverancia es mantenerse debajo de una carga, es aguantar la carga. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final, lo que al final le dio el Señor. Él es muy compasivo y misericordioso. Muy compasivo, es poli, de muchos, y después una palabra difícil de pronunciar que tiene que ver con las entrañas de la persona, porque las emociones fuertes no se sienten en el corazón, se sienten en el aparato digestivo. Y acá nos está hablando de la compasión, que es una actitud entrañable de misericordia, es de lo profundo del ser interior. No es lástima a una persona que está en miseria, es algo que conmueve por dentro. Y cada vez que el Señor, se menciona en los evangelios, que el Señor se conmovió, que tuvo compasión, habla de esa profunda emoción interna que mueve el aparato digestivo. Seguimos. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no seáis condenados. Y luego verán ustedes que Mateo nos habla mucho acerca de no jurar. También han oído a sus antepasados: no faltes a tus juramentos, sino que cumple tus promesas al Señor. ¿Seguimos? El Señor sigue diciendo: pero yo les digo, cuidado con prometer, cuidado con jurar. Y lo pueden ver
en el Sermón de Monte, Mateo capítulo 5. Y seguimos porque se nos va a acabar el tiempo y tenemos un tema muy importante. Los cristianos entonces tenemos que ser gente de paciencia, gente de, ¿seguimos? De palabra, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y en la última parte de gente de oración. Entonces, 3 conceptos en este capítulo: paciencia, palabra y oración. Seguimos. Y dice, ¿está alguno de vosotros, está alguno afligido entre ustedes? Que ore. Y es la invitación a echar todas nuestras cuitas, nuestras angustias en la presencia del Señor cuando estamos afligidos. Nos hace bien descargar todas nuestras preocupaciones y contarle al Señor. Luego dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Y ojalá que cuando vengamos a la iglesia y nos reunamos como iglesia, cantemos alabanzas al Señor y que estemos de buen ánimo, porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha prometido la vida eterna, y que cuando venga una persona nueva no se encuentre con caras largas y santurrones, sino gente gozosa que pueda contagiar el amor y la misericordia y la alegría de estar en la casa de Dios. Que seamos gente que cuando viene alguien se sorprenda porque hay alegría en la casa de Dios. Y yo creo que es un mensaje poderoso cuando con nuestra actitud, con nuestro rostro, estamos diciéndole a la persona que viene, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios me ama. Todas las verdades que creemos que salgan a la superficie y que se transmitan por nuestras expresiones faciales y que podamos demostrar a la gente que realmente que Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Entonces, seguimos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Este pasaje ha sido usado y es usado de varias maneras. La palabra acá, ungir, es una palabra que tiene que ver con el aceite. Aleipsantes tiene que ver con el aceite de olivos. ¿Ok? La palabra ungir normal del Nuevo Testamento es crió, de ahí viene Cristo, porque Cristo es el ungido de Dios, ¿sí? Entonces la palabra crió tiene que ver con la fase espiritual del ungimiento, es el ungimiento divino, Él es el ungido del Señor y es el Mesías, ¿verdad? La palabra aleipsantes tiene que ver con el aceite de oliva. ¿Por qué digo esto? Porque en base a eso, por ejemplo, muchos piensan de que este pasaje habla de medicina, del aceite como medicina. El aceite que alegra el rostro, es decir, cuando se frota, hace que la persona se vea más saludable. En el caso de este ungimiento tiene que ver con los valores medicinales del aceite. Por lo tanto, aquellos que sostienen que lingüísticamente acá no está hablando del ungimiento espiritual como un acto espiritual, sino de la medicina, de la mano de la oración, para que Dios la use para sanidad. Y que llame a los ancianos para que oren por dicha persona. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo. La palabra enfermo también está al principio del verso, pero es otra palabra griega. La primera palabra que se traduce como enfermo es una persona débil, físicamente en este caso. Pablo la usa acerca de los débiles en la fe también. Pero la palabra enfermo al final tiene que ver con el que está enfermo de
de preocupación y de estrés. Entonces, si la interpretación es correcta de que acá está hablando del valor medicinal del aceite y de la importancia de la oración para que permita descargar la carga emocional, dice, y el Señor lo levantará, y si ha pecado, la carga emocional muchas veces viene por el pecado nuestro o por el pecado de otra persona que nos ofendió y nos lastimó, ¿me entienden? Entonces es posible que acá no esté hablando de un ungimiento ceremonial, sino del uso de la medicina y el uso de la oración y la importancia de la oración para que seamos librados espiritualmente de las ataduras que tenemos, de las cargas que tenemos y que podamos disfrutar de libertad espiritual. ¿Sí? Obviamente, otros piensan de que acá está hablando no de la importancia del aceite como medicinal, como una respuesta de medicina para el cuerpo, sino como un símbolo del Espíritu de Dios que también puede sanar. Por ejemplo, si usted tiene esa interpretación y llama a los ancianos de nuestra iglesia y pide que lo unjamos, vamos a ir y vamos a ungirlo. Porque cualquiera sea la interpretación, tenemos el honor de poder ungir y orar por los enfermos. O sea que no piense usted de que porque lingüísticamente a lo mejor se trate de la medicina tomada de la mano de la oración, Dios usando la medicina y sanando a través de la medicina, sino también a través de la fe. Y si usted tiene esa concepción, los ancianos de esta iglesia vamos a orar y le vamos a ungir con aceite para que la fe suya sea prosperada y para que Dios obre en sanidad si es su voluntad. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces hay dos interpretaciones de lo que significa el ungimiento y la oración y nosotros respetamos ambas a tal punto que estamos gozosos de poder orar por los enfermos en el momento que usted necesite. Por eso confiésense los pecados los unos a los otros. Y pareciera de que acá la carga que inmoviliza y angustia a la persona es una carga espiritual. Por eso habla del perdón de pecados y de confesar nuestros pecados los unos a los otros para orar los unos por los otros para ser sanados. O sea que muchas veces son las cargas emocionales que produce el pecado, las heridas del pecado que hemos cometido nosotros y a veces el pecado que otros han cometido con nosotros. Si usted al salir de aquí viene a una reunión en la noche y al salir de aquí alguien le pega con un palo en la cabeza y le roba la cartera, usted probablemente termina en el hospital con un chichón, ¿no es cierto? Pero si después se entera de que el que hizo eso fue el pastor Daniel Domínguez, el chichón se le va a ir. Pero la herida que le quedó le va a durar mucho tiempo. Y probablemente usted condene a todos los pastores. Porque si uno es así y empieza a guardar usted rencor dentro de su corazón por una persona que le hizo mal, que estuvo mal, pero uno empieza a generalizar y empieza a guardar rencor en el corazón y nos empieza a comer por dentro. Y necesitamos ser sanados, hermanos. Necesitamos sacar esas cargas que traemos de cosas no perdonadas de la juventud y todavía la estamos llevando nosotros. Pero Dios nos permite llamar a los ancianos de la iglesia, orar, confesar y decir, Señor, no quiero vivir sin perdonar a mi papá, no quiero vivir sin perdonar a mi hijo, no quiero vivir sin perdonar a mi cónyuge.
Enough is enough. El pasado es suficiente. No sigamos cargando esas cosas porque nos vamos a enfermar del cuerpo. Primero comienza con el alma, pero puede paralizar tu cuerpo, puede afectar tu metabolismo, puede afectar tu presión arterial, puede crear diabetes, las consecuencias son tremendas. Por eso, querido hermano, libérate por medio de la oración, llama a los pastores de la iglesia, ora, confiesa en el nombre del Señor Jesús y libérate, porque la otra persona ni siquiera sabe que estás preocupada. La otra persona está viviendo su propia vida. Y tú, que eres el ofendido, estás llevando toda la carga. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Por eso te invito a que consideres delante de Dios, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Y nos lleva a Elías, que era un hombre como nosotros, con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías era un hombre de carne y hueso, como nosotros, y oró con fe y Dios respondió a su oración. Seguimos. Cuidado, dice Deuteronomio 11, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor con ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que da el Señor. Cuidado, porque a veces la sequía es parte de la mano de Dios por nuestras propias acciones. Seguimos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ojalá que Dios nos haga agentes de restaurar a otras personas que a lo mejor tienen fe en el corazón, pero están descarriados. Y si tú le hablas al corazón y lo traes al camino, lo habrás librado quizás de la muerte física como consecuencia de su extravío espiritual.